Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, celebren el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de vida por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miriadas de miriadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebran, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea,
los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de pescado. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los pescados. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los pescados que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Termina el pasaje del Evangelio diciéndonos: es la tercera vez que Jesús se presenta a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y precisamente se le presenta a ellos, que son los fieles testigos, los escogidos, los elegidos, porque compartieron con Jesús, vieron sus obras, sus signos, escucharon sus palabras, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo que les haría comprender, como nos dice la divina palabra, por qué el Mesías tenía que padecer y morir y luego resucitar de entre los muertos. Y estos relatos de las apariciones del Señor Jesús son desconcertantes, y de manera especial para nosotros, que somos a veces ingenuos, que no entendemos por qué no se le apareció a quienes lo condenaron a muerte. Nos dice la palabra que ellos vieron y creyeron. Primero, la duda. Tomás dudó. Si no meto el dedo en los agujeros de sus manos y mi mano en su costado, no creo. La duda. Segundo, como la tontería o el atolandramiento, digámoslo así, de María Magdalena, que confundió a Jesús con el jardinero. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Tercero, la desesperanza de los discípulos de Maús que caminaban a esa aldea y se encontraron con un peregrino. ¿Acaso nuestro corazón no ardía cuando caminábamos con él? Pero lo reconocieron al partir el pan. Y también aparece la resistencia, por decirlo así, de los apóstoles que estaban pescando.
se resistían a reconocer al Señor, a un hombre que les gritaba desde la playa que tiraran las redes al otro lado, despistados totalmente. Cuando recogen esta gran cantidad de peces, entonces viene esa hermosa palabra que resuena en nuestros corazones y que resuena en nuestros oídos. Es el Señor. Y lo seguimos repitiendo una y otra vez. Lo mismo que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Lo mismo que dijo Magdalena, Maestro. Lo mismo que dijo Elizabeth cuando María fue a visitarle en la mañana de la visitación. ¿Cómo viene a visitarme la madre de mi Señor? Es el Señor. Y San Pablo nos dirá en una de sus cartas, nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo permite. Por eso ya luego nos dirá la primera lectura de los Hechos que estaban dispuestos a sufrir cualquier situación, desprecios, humillaciones, azotes, la cárcel, incluso la muerte, por anunciar al Señor. Es el Señor el que está en medio de nosotros. Y lo mismo que hizo en el monte, en la multiplicación de los panes, levantó los ojos al cielo, bendijo y lo fue repartiendo. Lo mismo que hizo en la última cena, lo mismo que hizo en la vereda de Maús al partir el pan, lo hace hoy en este pasaje del Evangelio, cuando nos dice que les fue dando el pescado uno a uno y allí lo reconocieron, se dieron cuenta que era el Señor. Porque cuando el Señor nos alimenta, cuando el Señor nos hace partícipes de su cena, de la Eucaristía, ahí es cuando más cerquita estamos de Él. Ustedes saben cómo se llama ese acto hermoso del sacerdote después de cantar el Santo, Santo, Santo es el Señor, que impone las manos sobre el pan y el vino. Se llama epíclesis. Ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y cuando nosotros recibimos la divina Eucaristía, cuando nos acercamos a comulgar, ya no somos nosotros, es Cristo en mí y yo en Cristo. Somos uno. Hay una epíclesis, hay una entrega total, hay una como combinación que no sabemos quién soy yo y quién es Cristo. Por eso al salir del templo, nosotros tenemos que manifestar a Cristo, sus actitudes, su ejemplo, su enseñanza. Hay una canción muy bonita que dice, amar como Jesús amó, soñar como Jesús soñó, pensar como Jesús pensó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sentía, sonreír como Jesús sonreía, y al llegar al fin del día, sé que dormiría. No me acuerdo la otra partecita, pero más o menos es así. Cuando salimos de la Eucaristía, es Cristo en mí y yo en Él. Que nos separen pues, que nos separen. No, no nos pueden separar, porque Cristo está en mí. Y Cristo se me manifiesta en el pan y el vino, en la divina Eucaristía. Y Cristo se me manifiesta en los momentos difíciles de la vida, cuando hay duda, como Tomás, cuando dudo, cuando no sé qué pensar, cuando no sé qué camino seguir. Señor, creo en ti, como dijo Pedro, aumenta mi fe. O como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Es una proclamación de fe. Señor mío y Dios mío. Estos días confesando a alguien me decía, es que Dios todo lo puede.
Es que sin Dios somos nada. Santa Teresa decía, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La tristeza, ¿cómo es? La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y cuando hay atolondramiento, que no sabemos si es Dios o quién es el que me está dando un mensaje, porque a veces también nos ponemos a ilusionarnos y a pensar cosas que no son. Y por eso tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo. Cuando nosotros, iluminados por el Santo Espíritu de Dios, nos damos cuenta que el Señor nos está pidiendo un poco más, aunque no lo sepa nadie, aunque no se lo tengamos que decir a nadie, una enfermedad, una angustia, una tristeza. Señor, te ofrezco este dolor, Señor, te ofrezco este sacrificio, Señor, te ofrezco esta pena, esta dificultad, este problema. Lo asocio a tu pasión en la cruz por la salvación del mundo. Se nos quita esa tontería de la cabeza y descubrimos al Maestro, como María Magdalena. Ve a mis hermanos y diles que nos encontraremos en Galilea. Allí nos veremos. Y lo mismo pasa con los discípulos de Emaús, desesperanzados, sin ilusión. Pensábamos que iba a ser el Salvador, pero bueno, ya van 3 días de su crucifixión y nada. Por ahí unas mujeres que dicen que lo vieron, pero nada. Y se les hace el encontradizo. Y al partir el pan, la Eucaristía, lo reconocen. Es el Señor. Es el Señor. Y esa distracción de los discípulos que quisieron volver a lo mismo de antes, después de que el Señor les había dicho que los haría pescadores de hombres, quisieron volver al mismo trabajo. El Señor les reclama, caminen a ver, es que los necesito para otra cosa. Entonces esa distracción también, al partir el pan y el pescado, reconocen al Señor y se dan cuenta que el Señor está con ellos. Lo mismo con nosotros. Lo mismo, Dios no abandona, Dios no deja a nadie, en absoluto. Ahora les voy a decir una cosa, yo decía, pero firmemente, el día que se muera mi mamá, al otro día me muero yo. El 30 de abril cumplo 7 meses y no me he muerto. Ahí vamos. Es que no es cuando yo quiera, es cuando Dios lo disponga. Actitud, alegría de la Pascua. Que estoy muy triste, el Señor resucitó. Este mundo es pasajero, es efímero. Así lo decía Teresita, del niño Jesús. En ese canto, solo por hoy, mi vida es un instante, una efímera hora, un momento que se evade pronto y veloz. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra solo tengo un día, solo el día de hoy. Y termino contándoles una historia. Había un montón de perritos y escucharon que había un salón de los 1000 espejos y que era muy satisfactorio ir allí. Entonces había un perrito que vivía muy contento y se fue para el salón de los espejos, feliz, contento, entusiasmado, y entró y se encontró con 1000 perritos que ante el saludo del perrito alegre le contestaron el saludo. Y él, feliz y contento y sonriendo, otros 1000 perritos le estaban sonriendo. Y cuando salió del salón de los espejos, le contó a los demás compañeros: qué feliz estoy, tengo que seguir yendo a ese lugar. Allá me recibieron muchísimos perritos con alegría y con entusiasmo. Entonces otro dijo: yo también voy a ir, pero ese era amargado, aburrido, fastidioso, cansón. Ni el diablo se encartaba con él. Y llegó el perrito con la cabeza agachada, la levantó, gruñó, y 1000 perritos lo miraron feo y le gruñeron. Y él volteó el rabito, volvió la cola y salió y se fue. Y apenas llegó donde los compañeros: yo allá no vuelvo,
allá me encontré con muchos perritos que me hicieron feo y que me trataron mal. Lo que yo hago se refleja en las personas que están a mi lado. Si la Pascua es felicidad, seamos felices. El Señor no es amargado ni aburrido. Y San Pablo, termino con esto diciéndoles, nos dice, alégrense en el Señor, se los repito, estén alegres.